Bueno, gente. Hace menos de un día se publicó en diferentes lugares oficiales de Adult Swim, como su cuenta de YouTube o la página web, diferentes trailers de los nuevos episodios que quedan aún por ver de la primera temporada de Primal. Y bueno, deciros que yo en este vídeo voy a analizar el último que salió, que es como una versión extendida del primer tráiler. Así que, gente, de verdad, o sea, vaya ganasas de ver los nuevos episodios de esta serie, de verdad, o sea, lo he compartido por el tráiler por diferentes redes, nada más salir, como Discord y demás, y bueno, lo hemos estado comentando y nos encanta, tío. Y bueno, recordemos que estos nuevos episodios salen en octubre, el 4 de octubre, si no recuerdo mal, lo estaréis viendo en pantalla, en la plataforma de HBO Max, y también en el futuro, evidentemente, acabarán publicándose en la web de Adult Swim. Así que, chicos, dicho esto, alerta de spoilers de los nuevos episodios de la serie de Primal. Y dicho esto y dejando claro que no habéis a nuestro traidor, comencemos con este tan esperado y pedido por muchos de vosotros análisis del nuevo tráiler. Vamos a ello. Este tráiler empieza de una manera perfecta para mí porque vemos cómo Funk se está aún recuperando claramente de la brutal paliza que recibió en el episodio 5 por estos hombres mono asquerosos que tuvieron su merecido, evidentemente. Pero el tema, chicos, es que este es el auténtico episodio 6. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante en el tráiler aparece aquí nuestro querido amigo el Saurópodo Zombie, que ya hemos analizado su episodio, que era un episodio adelantado. No sabemos exactamente qué número es, yo siempre he presupuesto que es el 7, pero ya cuando se publiquen los episodios ya veremos exactamente qué episodio es este, pero evidentemente creo que ya se viene a venir que no va a ser el 6. Está clarísimo que este episodio del Saurópodo, repito, no es el episodio 6. El episodio 6 es este que vemos en pantalla, pero vamos, clarísimamente. Dicho esto, pues bueno, en las siguientes imágenes posteriores a la recuperación de Funk, vemos cómo se está haciendo de noche y también cómo nuestros protagonistas se empiezan a desplazar. Evidentemente recordemos que esto es un tráiler y las escenas pueden estar desordenadas, no tienen por qué seguir un orden concreto. Luego tenemos al Saurópodo Zombie, que básicamente no voy a comentar porque ya hemos analizado su episodio, por aquí arriba os lo dejo. Y luego tenemos la principal novedad del tráiler, nuevas criaturas. En este cacaso, lo primero que vemos son Ceratópsidos, que bueno, parece ser una especie de fusión entre Styracosaurus y Triceratops. Pero bueno, ya sabéis que Ceratópsidos hay muchos y en la serie de Primal, pues, si bien es cierto que están basadas en criaturas reales, pues son en general criaturas ficticias, ¿vale? Criaturas inventadas para la serie. En este caso yo voy a considerar a estos animales como ceratópsidos genéricos, aunque ya os digo, me gusta bastante el diseño, igual son un poquito cantosos para mi gusto, ¿vale? Pero en general me gustan mucho, a ver qué participación tienen, o solo a lo mejor hacen un cameo aquí, ¿no? A lo mejor incluso esto que vemos en el tráiler es todo lo que vemos de estos animales en la serie, a lo mejor solo están corriendo porque están huyendo de algo o de alguien o lo que sea, y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, me gusta saber que tenemos nuevas especies. Más adelante tenemos aquí un vistazo a Spear, que ya está bastante dañado, está bastante herido, vemos que tiene marcas de arañazos y demás, y vemos una hiper ultra mega gigantesca manada de cánidos, perros, lobos, no sé qué son, que realmente lo que me sorprende de la imagen es la cantidad de estos animales que hay, porque que iban a aparecer estas criaturas lo sabíamos, porque aquí ahora en pantalla estáis viendo una imagen que se publicó hace ya bastantes meses y que yo haya analizado en el canal, por aquí arriba os dejo el vídeo también, y donde comentamos que bueno, esto básicamente era un episodio que no se había visto y por tanto especulábamos que Funk seguía viva, porque bueno, tras aquel final del capítulo 5 nadie sabía nada, pero para mí estaba claro que tenía que vivir y sí, al menos por ahora sabemos que Funk está viva y que también se unirá en algún momento a Spear en esta batalla contra estos cánidos, lobos, perros, lo que sean. Y de hecho en el tráiler también hay otra secuencia de esta escena y vemos ahí a Lanza aparentemente solo reventando ahí a saco a todos estos cánidos, tío, con una especie de puños americanos versión cavernícola. Muy chulo, tío, ahí con pinchos, lo veis, ¿no? Os voy a enfocar. Y bueno, gente, o sea, esto tiene una pinta de ser una pasada. Y bueno, ya cuando venga Funk, eso va a ser la leche. Luego vemos como hay una especie de druidas y confirmamos la existencia de la magia en este mundo, que esto ya se veía venir, ¿no? Desde lejos, pero aquí ya vemos cosas como las transformaciones y demás, ¿vale? O sea, de hecho, esta forma que vemos ahora en pantalla me suena muchísimo. Si alguien lo conoce, que me lo deje por comentarios, chicos, ¿vale? Porque es que, en serio, me suena un montón, pero no recuerdo el qué. Igual es un déjà vu, porque se ha visto esta imagen en alguna que otra... algún que otro lugar y esto es una especie de guiño, no lo sé, pero por favor, insisto, si alguien lo sabe, que me lo deje por comentarios. Luego vemos a Spear o a Lanza, como digo, huir por el bosque de noche, ¿vale? Este tiene pinta de ser una escena bastante intensa. Luego tenemos una escena brutal que me ha encantado, que vemos a... por alguna razón, Funk como rugiendo, como avisando a Lanza o a Spear de que se aproxima algo y él está como nadando muy asustado. Y de repente aparece este reptil marino que muchos presuponen por redes que es una especie de Pliosaurus. Tiene toda la pinta, pero no sabemos. Bueno, puede ser un mosasaurio o cualquier cosa, a pesar de que sí,
Tiene pinta de Pliosaurus o en plan Liopleurodon o cualquier cosa, pero ya se verá exactamente qué forma tiene en la serie, si es que lo vemos de cuerpo completo. Pero vamos, una auténtica pasada. Me encanta el hecho de saber que vamos a ver reptiles marinos en la serie. Brutal, gente. Luego tenemos aquí lo que parece ser una nueva especie de hombre mono, o al menos, insisto, eso parece. Lo que estos van armados, ¿vale? Se ve claramente que tienen armas y son bastante diferentes a los que vimos en el episodio 5. Serán otra especie, como digo, será, no sé, otro tipo de animal diferente. A lo mejor ni siquiera son hombres monos, son yetis o algo, a saber, ¿vale? Hay muchas criaturas raras en esta serie. El tema es que, bueno, como veis, aquí vemos los simios del episodio 5 y luego vemos aquí un nuevo vistazo, ¿vale? Un vistazo más cercano a estas criaturas y vemos que tienen unos colmillos más grandes, no tienen pupilas en los ojos, ¿vale? Y bueno, son como eso, parece ser más inteligentes porque tienen armas, no lo sé, la verdad. No sé qué tan fuertes son, pero acojonan bastante, eso sí. Luego tenemos aquí una escena que me llama bastante la atención, porque vemos a Lanza como saltando de árbol en árbol, pero si nos fijamos bien vemos que algo lo está persiguiendo, y de hecho nada más saltar del árbol, ¿vale? En el que se apoya, este se desquebraja, se rompe, como si nosotros estuviéramos viendo la visión de la criatura o lo que sea que le está persiguiendo, y esa criatura ha reventado el árbol como si fuera nada, así que ojito a lo que está persiguiendo aquí a Spear, o sea, no tengo ni idea. Luego vemos aquí a Spear también, nuestro cavernícola, defendiéndose del ataque de unas especies de brujas. No sé si son los mismos entes que vimos antes en el tráiler, estos druidas como los llamo yo, o brujas o hechiceras o no sé, ¿vale? Porque bueno, parece una mujer, vemos ahí, ¿no? Pero no se parece a los hombres monos, es más delgada, no tiene tanto pelo, pero sí que tiene los ojos brillantes en verde. Y vemos como Spear aparentemente vence a varias de ellas, incluso cuando las alancea, ¿vale? Como que se volatilizan y dejan una especie de estela mágica, ¿vale? Verdosa. No tengo ni idea de qué son estas criaturas. Bueno, son seres místicos y tal, ¿vale? Pero no tengo ni idea, de verdad. Qué intriga, qué ganas de ver el episodio ese, a ver qué son. O bueno, más que para ver qué son, al menos hacerme una idea, digamos, ¿no? Más adelante vemos cómo estos hombres mono extraños están intentando entrar en una cueva que parece ser donde se estaba recuperando Funk. Esto es una teoría mía, ya veremos si es verdad. Y bueno, aparece Funk a darles por saco y bueno, básicamente los espanta, revienta a algunos. Da gusto ver a nuestra querida Tiranosaurio Rex, entre comillas, ¿vale? Bueno, dinosaurio, tiranosaurio, lo que sea, reventando ahí a saco, a diestro y siniestro como debe ser. Brutal, gente. Y luego tenemos otra escena que me flipa un montón, que vemos una especie de lobo gigante, verdoso, ¿vale? Que está luchando contra Funk. Y ojo con esto porque me he hecho una paranoia mental. Igual es mentira todo, ¿vale? Igual son solo imaginaciones mías. Pero ¿veis cómo este lobo tiene los ojos verdes? Y claro, ya hemos visto antes que estas especies de brujas, druidas, como queráis llamarlas, hechiceras, ¿vale? Tienen también los ojos verdes y también se pueden transformar. Puede ser que este lobo sea una de esas brujas transformadas, o simplemente, que es lo más probable, ¿vale? Ya os digo que esto es una flipada mía, puede ser que no, pero igual es una especie de sirviente, una especie de mascota, entre comillas, de estas brujas, ¿vale? Lo que está claro es que están relacionados porque tienen los ojos luminosos. Lo mismo pasa, ¿vale? Con este pterosaurio, que vemos que está siendo cabalgado, siendo montado por una de estas druidas, una de estas brujas. Y bueno, por cierto, el pterodáctilo el pterosaurio, lo que sea, está guapísimo, ¿eh? Se ve como muy delgado así, muy terrorífico, en plan demoníaco casi. Me gusta un montón, ¿eh? Muy chulo. Y lo último que quiero analizar de este tráiler, ¿vale? Vemos aquí como esta druida, hechicera, como sea, está sobre este pterosaurio, como he dicho, y está este último como rugiendo, ¿vale? Como emitiendo ese chillido. Y vemos al fondo, ¿vale? Y quiero que os fijéis muy bien, voy a hacer zoom, porque vemos a otro grupillo de estos druidas extraños, estos hechiceros, y están como mirando, o rindiendo culto, o están haciendo algún tipo de ritual a estas dos piedras. ¿Y qué pasa? Que si nos fijamos bien, parece ser, ¿vale? Por lo que se ve aquí, que Spear, o sea, nuestro cavernícola, está atrapado. O sea, en algún momento de este episodio lo habrán atrapado, ¿vale? Con este pterosaurio, o con el lobo, o lo que sea, ¿vale? Lo han atrapado a este personaje cavernícola y lo tienen ahí. No sé si van a hacer un sacrificio, qué van a hacer, pero parece ser que está ahí como atado, ¿vale? Curioso, ¿eh? Muy curioso. Dejadme que pensáis por comentarios de esto, gente. También, por supuesto, puede ser posible que no sea Spear y sea otra cosa, un hombre mono o lo que sea, pero tiene toda la pinta por el color y demás de ser Spear. Pero bueno, esa es mi opinión y ya me diréis, como digo, qué pensáis vosotros por comentarios. Dicho esto, chicos, lo siguiente que tenemos es esta imagen del saurópodo zombie saltando en este volcán, que ya repito e insisto, hemos visto y analizado en el episodio número 7. Bueno, al menos el que yo considero que es el 7, que ya veremos en el futuro próximo qué episodio realmente es. Así que chicos, dicho esto, vamos a dar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si así, dejad un buen like y suscribiros para más.
también compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!